Aries, las cartas de hoy no vinieron a consolar, vinieron a exponer. Y antes de empezar, necesito decirte algo importante. Esta lectura no tiene fecha. Si llegaste a este video hoy, en un mes o en un año, llegaste en el momento exacto en que necesitabas escuchar esto. El universo no se equivoca con los tiempos. Hay algo que él está escondiendo detrás de una imagen que construyó con mucho cuidado. Y el oráculo hoy lo va a sacar todo. Quédate hasta el final, porque la última carta va a cambiar todo el panorama. Dale like para reclamar esta lectura. La primera carta que salió para Aries es Fachadas. Y desde el primer segundo el oráculo fue directo. Él está usando una máscara. Y lo que él muestra al mundo no es lo que es él por dentro. Hay una versión de él que todo el mundo ve y otra versión que solo las cartas conocen. Esa versión que esconde tiene miedo, tiene inseguridad, tiene culpa, pero él prefiere mostrar al hombre que lo tiene todo bajo control. Al hombre que no necesita a nadie, al hombre que está bien. Y Aries, tú sabes mejor que nadie que eso no es verdad, porque tú viste lo que hay detrás de esa máscara y lo conociste de verdad, y eso es exactamente lo que él no puede olvidar. Dale like si ya sabías que algo no cuadraba. Pero lo que viene ahora, nadie se lo espera. La segunda carta es los chismes. Y esto es importante, Aries. Hay personas a su alrededor que saben más de lo que él cree. Lo que él pensó que podía mantener en privado ya no está enterrado. Los rumores existen. La verdad se está filtrando y hay gente cerca de él que ya ve las grietas en esa máscara. El oráculo me está diciendo algo muy específico aquí. Él no puede controlar la narrativa completamente, por más que intente verse bien por fuera, por más imagen que proyecte. Hay voces a su alrededor que dicen la verdad y esa verdad tiene tu nombre. Dale like si la gente a tu alrededor ya sabe lo que pasó. Esta siguiente carta lo confirma todo. La tercera carta es el Cazador. Aries, aquí el oráculo dice algo que necesito que escuches bien. Él va detrás de lo que quiere cuando quiere. Ese es su patrón. Él no actúa abiertamente, no llama, no escribe, no se mueve, pero te observa. Te busca en silencio. Está al acecho. Esta carta no caza lo que no quiere. Y las cartas dicen que en este momento hay una parte de él que todavía te quiere. No sabe cómo moverse. Su ego lo paraliza. Pero el deseo está ahí. Y eso tiene un nombre: orgullo malgastado. Porque va detrás de ti en silencio mientras finge que no. Dale like si has sentido que él te observa aunque no te escriba. Presta mucha atención porque esto cambia el mensaje. La cuarta carta es Buscando por Amor. Y esta carta me dejó sin palabras, Aries. Detrás de toda esa fachada, detrás de esa máscara, detrás del cazador silencioso que finge que no le importa, hay un hombre que está buscando amor real. Y el oráculo lo dice sin rodeos. Él está buscando lo que contigo tuvo. No lo encuentra en otro lugar. No lo encuentra en otras personas. Porque lo real no se reemplaza. Y él lo sabe. Lo sabe cuando está solo. Lo sabe cuando el silencio se pone muy pesado. Lo sabe cuando nadie más lo conoce como tú lo conociste. Dale like si esto resuena contigo. La energía aquí da un giro completamente inesperado.
La quinta carta del oráculo es secretos revelados. Aries, esto es lo que el universo vino a decirte hoy. Todo va a salir. Lo que él escondió, lo que fingió, lo que construyó para verse bien. El universo lo va a exponer en este momento exacto, no en el tuyo, en el suyo, cuando menos lo espere. Y lo más poderoso de esta carta es lo que dice para ti. No tienes que hacer absolutamente nada. No tienes que perseguir la verdad. No tienes que exigir explicaciones. La verdad trabaja sola, siempre. Y cuando salga, porque va a salir, vas a entender por qué el universo te pidió que esperaras. Dale like si ya estás lista para que la verdad salga. Ahora el tarot confirma todo lo que el oráculo acaba de revelar. La primera carta es el 4 de bastos. Lo que me dice el tarot es esto. Él construyó algo, una estructura, una imagen, una vida que desde afuera se ve estable. Pero esta carta, en esta posición, habla de una base que no es tan sólida como parece. Es la confirmación de lo que el oráculo ya dijo en las fachadas. Él está sosteniendo una apariencia y eso cuesta energía, mucha energía. Y el tarot lo ve. Mira esto. Lo que dice esta carta es poderoso. La segunda carta del tarot es el diablo. Y aquí el tarot lo dice todo, Aries. Él no está libre, está encadenado. No a otra persona, a su propio ego, a su miedo a perder el control, a su necesidad de verse ganador. El diablo confirma lo que el cazador ya había dicho. Él se mueve desde el apego, desde el miedo, no desde el amor. Y esas cadenas que ves en esta carta, él mismo las puso, lo que significa que él mismo tiene el poder de quitárselas, pero todavía no está listo. Esta es la carta que lo explica todo. La última carta del tarot es el 6 de bastos. Aries, esta carta cierra el mensaje completo de hoy. Él quiere verse como el ganador, quiere los aplausos, quiere que el mundo vea que a él le va bien. Pero el 6 de bastos en esta tirada no está hablando de una victoria real. Está hablando de una actuación, de un performance. Él está montado en ese caballo buscando la validación de los demás, no la tuya, la de todos los demás, de otros. Y eso confirma exactamente lo que esta carta reveló. Un hombre que necesita que el mundo lo vea ganar es un hombre que por dentro no está seguro de nada. La victoria que él muestra es la máscara de la fachada, la cadena del diablo disfrazada de triunfo. Y el universo ya dijo que los secretos van a ser revelados. El tarot lo confirmó todo, Aries. Dale like si estás lista para recibir lo que el universo tiene para ti. Aries, antes de cerrar, haz esto conmigo. Pon tu mano en el corazón, respira profundo y repite en voz alta. Yo no persigo lo que es para mí. La verdad trabaja a mi favor. Lo que es mío no necesita máscaras. Hecho está. Aries, él puede seguir con esa máscara todo el tiempo que quiera. La verdad no pide permiso para salir y tú no necesitas su permiso para estar bien. Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero esta noche en el en vivo. Lunes, martes y miércoles, 6 de la tarde. Jueves y viernes, 7 de la noche. Sábados y domingos, 4 de la tarde. Hora de Miami y Nueva York. Suscríbete para que no te pierdas el mensaje de tus cartas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.